Mesa. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa. Así es, ya estamos por acá de regreso en un programa especial de La Mesa y pues bueno, en nombre de Álvaro Avitia, conductor titular de este espacio, te damos la más cordial de las bienvenidas para hablar de un jalisciense ilustre, pero más que un jalisciense ilustre, un bisabuelo de una persona que está por aquí a la derecha, el buen Samuel Gómez Luna. ¿Cómo estamos, Samuel? Muy bien, muchas gracias. Muy contento por estar aquí en este programa. Pues a ver, vamos a empezar por... Como dijo Jack el Destripador. Vamos por partes. Vamos por partes. ¿Quién fue el maestro Alfredo Plasencia Jáuregui? Platícanos. Alfredo Plasencia Jáuregui es considerado uno de los poetas religiosos más importantes de la lengua hispana y también ha llevado el honroso título de ser considerado el San Juan de la Cruz mexicano. Órale. Un poeta religioso, pero cuya religiosidad, para el momento y la circunstancia, no eran del todo entendidas. Se puede considerar que era un poeta rebelde que se atrevió a hablarle a Dios de tú a tú. Un poeta rebelde que se atrevió a hablarle a Dios de tú a tú. Él nace el 15 de septiembre de 1875 en Jalostotitlán, Alfredo Plasencia Jáuregui. A ver, pues ya hay una contradicción ahí, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser un poeta religioso y de una u otra manera pues también ser un poco, no digo blasfemo, pero pues muy provocador también para la época? ¿Cómo se da esta situación? Sí, mira, tú tocaste uno de los puntos clave en esta, de alguna forma, en esta cosmovisión en torno al bardo Alfredo R. Plasencia. Primero tenemos que entender el contexto en el cual él nace y crece. Él, como acabas de decirlo, él es oriundo de Jalostotitlán, Jalisco, nace un 15 de septiembre de 1875 en una población alteña cuya característica, al menos en la fe, era esta efervescencia propia, donde la fe se vive de una manera quizás apabullante en comparación con otras regiones del estado del país. Alfredo Plasencia fue hijo de don Ramón Plasencia, que era un sastre, y a su vez de María Encarnación Jáuregui, una mujer de la época, ama de casa. Y Alfredo fue el primogénito de este matrimonio. Van a tener después otros dos hijos, hermanos de Alfredo, Cristina, que ella también tomará la vida religiosa y se llamará entonces Sor Eulalia, y el más pequeño, o el Higinio, en el cual Benjamín de mi madre, decía el padre Plasencia, va a tomar como camino de vida las armas, va a entrar al ejército directamente y va a morir precisamente en los combates por la famosa Revolución Mexicana en la calle de Moya, en Jerez, Zacatecas. Okay. Pues aquí tenemos un contexto interesante. Recuerden que en esa época la conformación de una familia promedio, prototipo, era que por lo menos uno de los hijos tuviera vida religiosa. Así es. Porque las familias no solamente se consideraban bendecidas, sino además que era un estándar que podríamos considerarlo. Para aquella época, un matrimonio conformado por 3 hijos, pues era una familia sumamente pequeña. Claro. Hay que entenderlo que en esa época los matrimonios tenían unos hijos, bueno... De 10 para arriba. De 10 para arriba probablemente, ¿verdad? Y Alfredo Plasencia, desde muy niño, tuvo inclinaciones más hacia el espíritu sentimental. Entiéndase esto a la apreciación de las artes. Y a la temprana edad de 12 años es que van a trasladar al pequeño Alfredo aquí precisamente a Guadalajara, donde lo van a inscribir en el seminario conciliar. Pero a la edad de 12 años, pues yo pregunto qué tanta voluntad podrías tú tener para saber qué quieres de tu vida. Claro. Lo que sí hay que precisar es que en esa época la única forma en cual se podía obtener educación era a través del seminario. No existía otra forma de educación y en esa época se decía a forma de chanza o de guasa que solamente había 2 caminos, o el camino de las armas o el camino del ejército religioso. Okay. Entonces era como las 2 probabilidades que se podían manejar. Sí. Alfredo Plasencia, desde muy joven, en su formación sacerdotal, demostró capacidad no solamente en las bellas artes, primordialmente en la literatura y en la música, que hay que decirlo, sino que además se caracterizó por haber hecho varios intentos poéticos que inclusive llegaron a oídos de sus superiores. Cuando se va a inaugurar el seminario, lo que después pasaría a ser parte de la 15ª zona militar, que después fue el edificio del MAO, y bueno, este edificio que está frente a la Prepa Jalisco, Sí. Al momento de que están en la inauguración de este recinto ya como seminario, le tocó al entonces estudiante Alfredo R. Plasencia escribir una locución, o sea, hacer un poema en torno a lo que estaba ocurriendo. A sus profesores y al señor prelado, la máxima autoridad,
no solamente le sorprendió la facilidad con que tenía para versificar, sino además la profundidad filosófica que manejaba el texto el muchacho. Y bueno, pues naturalmente que su formación religiosa lo iba empujando de alguna forma a que escribiera poesía en tono religioso, místico inclusive. Alfredo Plasencia va a publicar en vida 3 libros. Uno de ellos es precisamente el Libro de Dios. El Libro de Dios. Que es uno de los libros no solamente más celebrados en la historia de la literatura mexicana, sino además que era una rareza. Y sin duda alguna el poema más célebre de don Alfredo es El Ciego Dios. Así es. En el cual, bueno, los amigos que nos están escuchando, es aquel poema que inicia diciendo: así te ves mejor, crucificado. Bien quisieras herir, pero no puedes. Quien acertó a ponerte en ese estado, no hizo cosa mejor que así te quedes. Y el poema continúa. Para esa época la gente no entendía que lo que estaba manejando el poeta era que Dios está ciego de amor por el hombre. Así es. No era una herejía, no era una blasfemia. Recuerden ustedes que es común de las mentes grandes no ser entendidos en su época. Exactamente. Entonces, de ahí fue que empezó a manejar cierto estigma de un poeta muy rebelde. Otro poema sumamente célebre, que es más o menos de ese tenor, es el de Lucha Divina, donde le dice a Dios: tú sostienes el orbe con un dedo. Eso, a decir verdad, no es maravilla. Puedo yo más que tú, que soy de arcilla. Y ya lo has visto en el altar. Te puedo, la consagración. Así es. Entonces imagínate lo que implicaba que un mortal, un sacerdote, se atreviera a decirle a Dios: pues tú puedes todo el universo, pero yo a ti te puedo. Exactamente. ¿Quién puede a quién? Sí, como aquel de Borges, ¿no? Que Dios detrás mueve de al Dios, jugador. detrás de cada una de las piezas. Así es. Y ahorita comentabas también algo importante, o sea, no solamente la elocuencia que tenía para recitar, sino también el contenido en cada una de las palabras. Sí, sí, sí. Y que en ese momento podría ser una aparente blasfemia, pero había muchísimo más, había como una especie de juego de espejos, había muchísimo más significados. Sí. Fíjate que lo acabas de decir muy bien, este juego de espejos. Creo que sería la frase que podríamos utilizar para lograr encuadrar a este personaje. Fue un poeta no solamente fervoroso y creyente, sino además que era un hombre que en varias de sus cartas, a sus superiores inclusive, deja mención de que él conoce a Dios. Y es por eso que se atreve a hablarle de esa forma. Entonces, imagínense lo que implicaba en esa época que un sacerdote, primero, cuestionara la autoridad. Claro. Y segundo, que hiciera ese tipo de manifiestos, pues ya era alguien que Si estaba... no me acuse, porque yo me llevo muy bien con él, Sí, lo conozco. no, yo lo conozco, somos cuates, sé cómo nos trata. Perfecto. Muy bien, pues bueno, estamos conversando con Samuel Gómez Luna. ¿Sabe usted quién es Alfredo R. Plasencia? ¿Quién fue? ¿Ha leído algo de su obra? Y pues ahí está, ¿no? A veces pasamos, como dicen por ahí, en diferentes calles. ¿Y quién será este señor o esta señora? Pues bueno, hoy estamos hablando de estos jaliscienses que no solamente han marcado una época dentro de la literatura, ¿no? Sino que han trascendido tanto la barrera del tiempo como de las fronteras, y que más adelante nos estará platicando también Samuel cómo va también esta misma poesía permeando a otros poetas, Sí. ¿no? Entonces de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Así es que si usted acaba de sintonizarnos por ahí en la radio, saludos al 96.3 de FM 630 de la amplitud modulada. También para la gente que anda ahí en sus smartphones, en sus por ahí teléfonos inteligentes, nuestras maravillas electrónicas, y nos está escuchando también o viendo a través de www.c7jalisco.com, y también para la gente que nos ve a través de C7 Televisión. Hay una parte también muy cruel, ¿no? Que la vida también le jugó, que tiene que ver con sus familiares, que Sí. tiene que ver con, pues bueno, esa parte también azarosa de los tiempos, no solamente El por la dolor cuestión- humano. el dolor humano, que es la pérdida de los seres queridos. Así es que con esta pregunta nos vamos a ir a nuestro primer corte de identificación y ya regresamos para seguir platicando con Samuel Gómez Luna sobre Alfredo R. Plasencia. Corte de identificación y ya regresamos. Esto es La Mesa. La Mesa. La Mesa. Así es, estamos ya de regreso por acá en La Mesa. Si acabas de sintonizarnos, bienvenido, bienvenida. Esto es La Mesa. Estamos platicando hoy con Samuel Gómez Luna sobre el gran poeta Alfredo R. Plasencia. Nos quedamos antes de irnos al corte sobre esta parte del dolor humano, ¿no? Sobre la pérdida de los seres queridos. Platícanos cómo se modifica literalmente la vida de él, aumentando una letra más a su nombre. Sin duda alguna, mira, cuando él estuvo aquí en Guadalajara en su formación, él primero estuvo como alumno externo del seminario. Tenía que pagar una muy modesta
pensión, vamos a llamarle, porque pues no había otra forma en la cual él pudiera cursar sus estudios. Y en ese tiempo el bardo, siendo un muchachillo, comienza a trabajar en una imprenta. Es algo muy interesante, puesto que él trabajaba en una imprenta que producía periódicos, eran ediciones sumamente modestas, y asimismo él le tocaba repartir los periódicos en algunos de los jardines principales de Guadalajara. Piensen ustedes en el jardín de San Francisco, por ejemplo, de Aránzazu, o en el del Carmen, era donde usualmente podía ofertar estos periódicos. Con el paso del tiempo, pues Alfredo se fue dando cuenta de que él verdaderamente no estaba del todo convencido de tener el llamado. Esto hay que quedar muy claro, que quede muy claro. Una cosa es aceptar hasta qué punto uno puede ejercer su religiosidad, claro, y hasta qué punto también vas a tener el llamado para dedicarte toda la vida al servicio de la mitra. Y Alfredo era un hombre sumamente creyente, profundamente religioso, pero que él no sentía que tuviera el llamado. Sin embargo, una serie de vicisitudes familiares, primordialmente la pobreza, van a obligar a que la familia se traslade a Guadalajara. Y es aquí donde el padre de Alfredo va a enfermar de tifoidea. Y pues no solamente enferma, sino que la muerte es inminente. Y el padre, en los estertores de la muerte, le pide a su hijo seminarista que ahí, casi ante su tumba, le jure que se va a ordenar sacerdote. Hijo. El padre con ganas de morirse y el hijo de prometerle todo. Y luego no se han fijado que cuando alguien está enfermo y pide algo, todos, aunque no le hagamos caso, le prometemos que se va a hacer, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, en ese instante en el cual pues acepta el juramento, se muere el papá. Pero van a hacer la leyenda, porque ante su padre tendido va a decir que siempre su nombre lo acompañará. Y desde ahí comenzará a firmarse como Alfredo R. Plasencia, por el papá. Siempre llevaba la R por el papá. Claro. Y de ahí empezará a firmar tal cual. Pues Alfredo continúa en sus estudios y cuando uno puede revisar las calificaciones de esa época nos daremos cuenta que Alfredo en las ciencias artísticas e inclusive en las literarias o etimológicas llevaba calificaciones muy altas, inclusive en música. Pero en las ciencias espirituales pues no tenía calificaciones muy sobresalientes que digamos. Una explicación es que también un estudiante con hambre difícilmente puede dedicarle al 100% al estudio. Así es. Crímenes son del tiempo y no de España. Entonces, cuando uno puede revisar un poco estos acervos, se dará cuenta de que varios de los formadores del entonces estudiante del seminario Alfredo, seminarista, pues ponían notas al margen como debe de verificar verdaderamente si tiene el llamado, tiene que hacer introspección, porque ellos lo veían sin duda alguna con un conflicto muy fuerte. Finalmente el padre Plasencia se ordena sacerdote. Iba a comenzar todo su ministerio y este ministerio lo va a llevar por más de 20 poblados donde tuvo que ejercer el ministerio. Y poblados tan alejados, pienso por ejemplo en Nochistlán, Zacatecas, pienso por ejemplo en Temacapulín, donde también pasó un tiempo, e inmortalizó a Temacapulín con una serie de poemas, que gracias a esto, guardando las proporciones, el padre Plasencia logró lo mismo que aquellos versos del ánima de Sayula. Al saber los versos del Cristo de Temaca, Temaca aparece oficialmente en el mundo, por este tipo de descubrimiento de un bardo. Les decía que la conformación de la familia Plasencia Jáuregui estaba por el padre ya fallecido, la madre y los otros dos hermanos. La hermana va a tomar el hábito de monja. Ella aparentemente sí tenía el llamado por completo y ella inclusive va a tener vida religiosa en Chilapa, Guerrero. Y estando allá, pues la hermana muere. Estamos haciendo un salto en la historia porque si no, no terminaríamos. Y estando el padre Plasencia precisamente aquí en Jalisco ejerciendo uno de sus tantos destinos como sacerdote, recibe el funesto sobre negro, en el cual pues ya anunciaba una noticia de luto. Y al momento de que el padre Plasencia abre la carta, le notifican que su hermana Cristina, Sor Eulalia, acababa de fallecer. Pues, imagínense lo que implicaba para el poeta recibir esa noticia. No contento con eso, a los 6 días de diferencia entre la muerte de la hermana, recibe otro sobre negro para notificarle que su hermano Higinio murió en Jerez, Zacatecas, en la Revolución. En batalla. En batalla. A tal punto va a llegar la soledad del poeta, que va a dedicar una serie de poemas a cada uno de sus seres queridos, pero una serie completa.
Por ejemplo, hay unos poemas dedicados a las monjitas, a las religiosas, donde pues es clara la alusión a su hermana. Y tiene otros poemas sumamente nacionalistas que, si me permiten la comparación, llegan a ser inclusive más estertores que los que manejaba el mismísimo Ramón López Velarde, de un patriotismo exacerbado. Y hay un verso que me gusta mucho que dice, y donde al sentirte con el cráneo roto, corrió a envolverte en su piedad la patria, al saber que su hermano estaba tendido en esa calle. Sí, sí. Entonces el padre Plasencia se queda en cuestión de 6 días prácticamente solo. Sin familia. La madre también tiene que morir con unos parientes, el padre Plasencia no alcanza a llegar. El caso es que se quedó solo en cuestión de minutos, por decir de una forma. Naturalmente que esto iba a repercutir en el espíritu del poeta. Conforme va pasando el tiempo, va a seguir con sus ministerios, y donde sí vale la pena decirlo, que prácticamente todos sus destinos, cada uno fue peor que el anterior. Imagínense lo que implicaba en esa época, nada más llegar, ¿Sí? no digo estar ahí, que se la pasó muy bien por los poemas, llegar, por ejemplo, a Bolaños. No. Si actualmente llegar a Bolaños es complicado, yo les digo a ustedes que sería llegar a Bolaños hace 150 años. Era prácticamente imposible, vamos. Entonces, el padre Plasencia pues va cargando mucho esa soledad y ese dolor. Pero va a llegar entonces a Tonalá. Estamos hablando ya de 1918. Ya estando en Tonalá, va a conocer cómo se manejaba la vida de los habitantes, y por una serie de documentos que el arzobispado maneja o que se tiene en el acervo sobre cómo la relación entre la feligresía y la iglesia, nos vamos a dar cuenta que en esa época todavía se quejaban mucho de que los habitantes de Tonalá seguían ejercitando cierto tipo de manifestaciones no católicas o no cristianas, lo que podríamos considerar nosotros como un tipo de manifestación religiosa prehispánica. Sí. A lo mejor hacer desde, una limpia, vamos a llamarle, o algunas danzas que nada tenían que ver con ese espíritu de la iglesia. O como decían también algunos antropólogos, los indios ladinos, ¿no? Que pues iban a misa, la escuchaban en latín, y ya cuando se acababa y daban la bendición, pues se iban a sus casas y ahí en sus altarcitos quemaban rendir culto a copal a sus dioses, claro. Y es ahí cuando el padre va a conocer a la familia Cortés Carrasco. Y bueno, pues los misterios del llanto son los mismos que los solemnes del amor. Y es entonces cuando el padre Plasencia se da cuenta de que la vida puede ser agradable, que la vida hay una razón por la cual vivir. Y producto de ese descubrimiento amoroso, si me permiten la expresión, es que van a ser el hijo del poeta. Pero imaginen ustedes el conflicto que tenía él y la familia de ella, naturalmente. En primera instancia, porque pues era un hijo que no podía reconocer, y él no dejaba de ser sacerdote. Así es. Entonces ocurrió todo una hermosa, vamos a llamarle, laberíntica historia para proteger a la familia Cortés Carrasco y proteger a su vez al padre Alfredo R. Plasencia. Lo que sí quiero dejar muy en claro esto, que hubo un personaje que se hablaban de hermanos entre el padre Plasencia y este sujeto, cuyo nombre no quiero precisar. Y bueno, se tenían una confianza absoluta. Y en una de esas, el padre Plasencia pues se confiesa con su amigo. Y confesándose con su amigo, le dice que será padre, es inminente su paternidad. Y el amigo lo escucha y le dice, mira, hay 2 caminos. ¿Por qué no te haces de la vista gorda? Déjalos. Te van a regañar, pero el regaño será mínimo. Dijo, y la otra es, pues que tú niegues todo. Será un poquito más grave el castigo, pero no pasa de ahí. Y Alfredo, que finalmente era alteño y era hombre de cabal, se puso no solamente colérico, sino que le dijo, si hubo algún pecado, fue porque yo insistí. Si yo fui hombre para hacerlo, soy hombre para sostenerlo. ¿Qué culpa tiene ella que si hubo mal yo insistí? Y menos culpa tendrá este hijo. Pero vamos siendo muy drásticos. Usted y yo en la vida nos volveremos a hablar. Y decidió romper la relación. Porque decía, es que como un amigo me da ese consejo, que abandone. Si ya cometí una falta, tengo que salir lo mejor posible de ella. Y a tal punto llegó que don Alfredo, en varios de sus poemas,
va a reconocer a su hijo y siempre vivieron en unión. Nada más que era un juego naturalmente de apariencias. Claro. Porque para la época, imaginen ustedes lo que implicaba que se supiera de que un sacerdote había tenido un hijo. Sí, aunque la opción era la retirada, digamos, ¿no? Sí. En este sentido, pues no era, digamos, ético No, bajo su perspectiva. Y además hay que recordarlo que en esa época todavía no existía la suspensión. O sea, lo que se conoce popularmente como dejar los hábitos, vamos, o colgarlos. No se existía. Entonces, tenía que manejar este juego, vamos. Van a ser este hijo un 12 de octubre de 1920, del cual orgullosamente digo que soy el nieto del hijo del poeta. Exactamente. Entonces, pues esa historia para nosotros no solamente siempre se manejó como un tema tabú, porque había que proteger no solamente las apariencias, sino la integridad de todos. Y bueno, pues el padre Plasencia va a continuar con su ministerio, pero a la vez va a seguir ejercitándose en la pluma. Y una de las cosas que vale mucho la pena precisar es que aquí hemos platicado, Juan Pablo, y tú nos harás memoria, de cómo a veces los genios ya tienen en la punta de los dedos la capacidad para versificar o hacer ideas fabulosas. Don Alfredo escribía directamente sobre la máquina de escribir y no tenía que medir. No hacía borradores, nada. No, directamente. Y lo mejor del caso era que una vez que terminaba el poema, cualquier persona que estuviera lo leía y era un poema perfecto. La métrica era perfecta, lo cual se habla de que ya tenía esa sensibilidad para saber medir los versos. Además que era un hombre sumamente sensible. Tan es así que él tocaba el saxofón soprano. Mira. Y a tal punto llegó su pasión por la música, es que era un bohemio finalmente, que en las poblaciones que él llegaba, de las primeras cosas que preguntaba era si alguien tocaba algún instrumento, para formar una pequeña orquesta, una pequeña banda. Y a tal punto llega que en Amatitán cuenta una leyenda que van a llegar tropas villistas, exigen que toquen música. El padre Plasencia, vestido de civil con su pequeña orquesta, comienzan a tocar. El jefe en turno le ordena a Plasencia que lo va a acompañar, porque él va a acompañarlos en el regimiento. Y Plasencia lo enfrenta. Dice, yo no me voy. El otro sacó pistola. En esa época el sacerdote también cargaba pistola, aunque Plasencia sin balas, porque cristiano no es matar, ¿verdad? Entonces le dice, pues no me voy con usted. ¿Y por qué no? Porque soy el señor cura y tengo que ayudar aquí en las labores propias del templo. Eso. Pues ahí está la anécdota contada, pues ahora sí que directamente en línea familiar, ¿no? Estamos hablando con Samuel Gómez Luna y pues él es el bisnieto de Alfredo R. Plasencia, la persona y el personaje que estamos hablando el día de hoy. También pues ver esa parte humana, ¿no? Del lado del poeta, porque bueno, a veces es inmensa esa estatua y hay que bajarla un poco y ver que, pues bueno, es un ser humano y qué tipo de ser humano. Bueno, estamos platicando, repito, con Samuel Gómez Luna. Vámonos al segundo corte de identificación y ya regresamos con más de La Mesa. La Mesa. La Mesa. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
¿no? Ya estamos por acá de regreso en la mesa. Con notas de autor. Exactamente. Y bueno, lo que acabas de ver y de escuchar, pues yo creo que, aunque no necesita presentación, hay que hacerlo por cuestiones también de logística en la radio, es Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan. Él nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, un pueblito ahí minero muy mono, y que acaba de cumplir la tierna edad, la dulce edad de 73 años, el maestro Bob Dylan, y haciendo un contrapunto, ¿no? También porque, lo estábamos comentando también fuera del aire con Samuel, lo que es la voz del poeta, ¿no? Que a veces tiene que representar el espíritu de la época, y lo que nos ha estado contando Samuel durante todo este programa es cómo se vivía, ¿no? Las apariencias que había que guardar, cómo a veces por diferentes circunstancias históricas, en este caso la revolución, la pérdida de los familiares, pero la persona sigue en pie. ¿Por qué? Porque tiene que expresarse. Entonces, curiosamente, Bob Dylan, según el Premio Príncipe de Asturias en el año 2007, que fue cuando recibe este premio ahí en Asturias, en España, lo definieron como faro de una generación que tuvo el sueño de cambiar el mundo. Es en aquel momento, en el año 2007, repito, se le entrega el Premio Príncipe de Asturias, que también a Bob Dylan se le ha candidateado, pues no sé, en los últimos 15 años como el Premio Nobel. Así es que está ahí la reflexión de Blowing in the Wind. Y soplando en el viento, esperando también esos tiempos de cambio, contabas ahora, en el corte de identificación, que todos los avatares, ¿no? que tenían que, para ir sobreviviendo poco a poco, desde llevar el pan a casa, estar sobreviviendo los que dirán tal y tal con la cúpula religiosa, pero pues también, si un hombre trasciende, también es por la pareja que elige. En este caso, platícanos de tu bisabuela. Mi bisabuela no solamente es una presencia latente en mi familia, sino que es el orgullo realmente de la familia Cortés. Y es que mi bisabuela no solamente estaba compuesta en su integridad por amor realmente, a tal punto ella va a morir en 1990, bastante longeva, nació en 1899, entonces inclusive pues, yo tuve el privilegio de haberla conocido y haber convivido con ella. Órale. Entonces imagínense lo que implicaba pues todavía poder haber recogido esas caricias de la bisabuela, una mujer sumamente bondadosa, generosa, pero sobre todo brillante y astuta. A tal punto llegaba su astucia que en una ocasión te platicaba que cuando comenzaron los aires que anunciaban cambios, pero esta vez en Jalisco nuevamente, con la famosa, que años después era la Guerra Cristera, pues sabíamos que en todos los pueblos que se respeten hay tres figuras que son claves y por todos conocidas, que es sin duda alguna la figura del médico, la figura del maestro, el profesor, y la figura del sacerdote. ¿Se imagina usted lo que implicaba en San Pedro Tlaquepaque en esos años? Pues dimensionarlo era sumamente pequeño. Entonces, naturalmente, que era fácil dar con la casa del sacerdote. Comenzaron a llegar a San Pedro Tlaquepaque una serie de espías de la secreta y también llegaron federales. Entonces, la familia Cortés Carrasco estaba viviendo un drama porque sabían que en cualquier momento podían atrapar al padre Plasencia y, por ende, pues quizás hasta perder la vida el mismo sacerdote. Entonces, hace cónclave la familia y se ponen a debatir qué hacer. Unos sugieren que se vayan de nuevo a Estados Unidos, uno de los destierros que tuvo el poeta. Otros más aseguran que es mejor regresarnos a Tonalá. Sin embargo, entre que nos poníamos de acuerdo, va a ser la voz precisamente de mi bisabuela, la que desde su humilde rincón, que sabía guardar las distancias, ella dice, no nos vamos, vamos quedándonos aquí y vamos a rentar la casa a un federal. Imagínense lo que implicaba. ¿Cómo estás diciendo eso si es de quien tenemos que huir? Dijo, no, claro, vamos rentando la casa a un federal. Dijo, a ver, explícate. ¿Quién puede desconfiar de la casa donde está un federal? Claro. Podrá ver todo menos un sacerdote. Y es entonces que se decide construir un escondite, un pasadizo secreto con una serie de cámaras y trampas, también ideadas por mi bisabuela, en la cual impedía que en el supuesto caso que descubriera la presencia del sacerdote, iba a tener por lo menos 3 candados de seguridad. Mira. Hasta que pues, esperábamos que no lo encontraran al poeta, lo cual nos hace entender un poco esta visión que tenía del mundo. Claro. El padre Plasencia les decía que se tiene que ir a Estados Unidos junto con mi bisabuela y con la familia Cortés Carrasco,
porque requería él de pesetas norteamericanas o americanas, que eran los dólares, para poder pagar la publicación de sus modestos libros en España. Y estos libros, con muchos sacrificios, se logran comprar, y cuando ya llega aquí a Guadalajara, quieren ofrecerlos, quieren ofertarlos, y ocurre algo. Misteriosamente, alguien dio la orden de que esos libros no los compraran, prácticamente amenazando que aquella persona que leyera a ese poeta quizás estaría infringiendo alguno de los mandamientos. Bendito sea el Señor. Y su santo nombre. Entonces, imagínate lo que implicaba entonces acercarte a este poeta. Claro. Era un poeta que tú con solo hecho de acercarte ya estaba en juego tu salvación. Y lo que son las cosas. Actualmente quien posee alguno de los libros de esa época tiene una joya, verdaderamente tiene un tesoro. Así es. Porque el paso del tiempo va a garantizar que el poeta se caracterice por ser un hombre con una profundidad, con un pensamiento, y sobre todo que un hombre que le hablaba a Dios no del aspecto rencoroso de una herejía, sino que conozco también a Dios y sé que es tan amoroso que ¿por qué se va a molestar si yo soy un gusano de escribirle? A tal punto llega esta relación que investigadores, pienso por ejemplo en el padre Jesús Gómez Fregoso, el famoso padre Chuchín, él en pláticas que hemos tenido, él dice poseer una carta donde el padre Plasencia pedía ingreso a la Compañía de Jesús. Recuerden ustedes que los jesuitas siempre ha sido el brazo liberal de la iglesia, Sí. los pensantes, porque decía es que ellos iban a entender lo que estoy haciendo. Ellos sí me van a comprender. Ellos sí me van a comprender, por supuesto. Entonces, fíjate cómo se van constituyendo estas generaciones y leyendas. Ya después el padre Plasencia ya estaba enfermo, va a tener como último destino parroquial el templo, la parroquia en San Juan de Dios, y les facilitaron una casa para que ahí pudieran vivir en la calle General Arteaga, prácticamente a 2 cuadras del jardín de este templo del santuario. Y ahí el padre Plasencia, siendo un vecino célebre, finalmente sacerdote y poeta, él era invitado, pero con una periodicidad increíble por los jóvenes, puesto que lo invitaban a que él participara en las tertulias literarias. Lo interesante es que para ellos, los jóvenes, tener la presencia del padre Plasencia no solamente era algo del cual sentirse orgullosos, sino de que el padre Plasencia era un defensor de la juventud. Y él les decía a los jóvenes, los viejos vamos de salida, la obligación nuestra es abrirles el camino a ustedes, mientras que todavía en esa época los celos generacionales eran sumamente densos. Sí. Y solamente para precisarte les digo que todos los domingos, religiosamente, asistían por lo menos 2 jóvenes a brevar del maestro. Jóvenes desconocidos, Alfonso Gutiérrez Hermosillo y don Agustín Yáñez. Hombre, nada más. Nada más reconocían al bardo como este es el maestro de las letras. Perfecto. Pues bueno, ¿qué tal? Ya estamos a punto de hacer nuestro último corte de identificación y estamos platicando, repito, con línea directa, ¿no? De el bisnieto, uno de los bisnietos del maestro Alfredo R. Plasencia, que pues por aquí debe andar este espíritu también juguetón y, como lo comentas, pues siempre a favor de provocar, pero con sentido, ¿no? No simplemente el provocar por provocar. Ser inteligente. Exactamente. Estamos hablando con Samuel Gómez Luna sobre Alfredo R. Plasencia. Corte de identificación. Esto es La Mesa. Ya regresamos. La Mesa. La Mesa. Hasta yo mismo me asustó al mirarme en un espejo. Sí, qué feo estoy. Estuve feo de chiquito y estoy feo ahora de viejo. Ah, qué feo estoy. Y si
siempre quise tener una novia bien bonita. ¿Qué pasó? Que por fin lo que agarré fue tan solo otra feita. Yo recuerdo que mi mamá hasta lloraba de tristeza. ¡Qué feo estoy! Sí, tengo barros en la cara y muy grande en la cabeza. ¡Qué feo estoy! Ya mi jefe me decía, no sé para qué naciste. Mis amigos se burlaban de mi carota de chiste. En la noche ya no salgo porque asusto a los viejitos. Y resulta que en el día están mis chiquitos. Pienso ya ponerme serio en tratamiento de belleza. Para que resuenen mis barros y me limen la cabeza. Sí. Contratan para estrella en películas de horror. Si era nada más que feo estoy. Porque espanto hasta los tigres con mi aliento de lo peor. Qué feo estoy. Cuando rasco yo mis barros me salen como lombrices. Gusanitos muy chistosos que comen mis cicatrices. Sí, qué feo estoy. Bueno, pues ahí está otro poeta, no muy a su estilo. Estamos hablando de Rodrigo Eduardo González Guzmán, mejor conocido como Rodrigo González. Él nace en Tampico, Tamaulipas, el 25 de diciembre de 1950 y lamentablemente fallece en el temblor de 1985, el 19 de septiembre, ahí en la capital del país. Y como dice la Vox Populi, pues murió de una sobredosis de cemento, ¿no? O sea, el edificio se le cayó. Así es de rudo el Vox Populi. Murió de muerte natural. Murió de muerte natural. Y un día lo platicábamos con Álvaro Avitia, repito, titular de este espacio, que digamos, dos de los grandes cronistas contemporáneos de la Ciudad de México no son de ahí, no son del Distrito Federal como tal. Uno de ellos es Rodrigo González, autor del Metro Valderas, que popularizó a nivel nacional e internacional el TRIM, de Alejandro Lora, y el otro es Jaime López. Entonces también, repito, haciendo un contrapunto sobre estas personas que también ven, ¿no?, la ciudad de otra manera, con otro prisma, ¿no? La definición de prisma es ese, ¿no? Un cristal donde se ven diferentes colores y hay gente que ve más paletas de colores y esos son los poetas. Y antes que ellos, Chava Flores. Y antes que ellos, Chava Flores, que también la Vox Populi dice, pues bueno, Michoacán. Entonces, pues bueno, ahí está el dato. ¿Y por qué esta canción de feo? Porque no solamente se es feo de la cara, sino también feo del espíritu y del alma, hombre, nomás fuera del rostro o del aspecto físico. Y hubo mucha gente que le hizo la vida de cuadritos al maestro Alfredo R. Plasencia. Lógico, por cuestiones también históricas, estábamos comentando con Samuel Gómez Luna, pues la parte de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Que ahora sí es el San Juan de la Cruz, ahora sí lo presumen, pero en su momento hubo una descalificación a su obra y a su persona. Platícanos brevemente, porque también hay que hablar de lo bueno, sobre esta descalificación a su obra y a su persona. Sí, mira, lo que estamos hablando de que hubo una serie de ataques directos e indirectos, la versión es, y también hay que entenderlo, que lo trataban de alejar de alguna forma de los centros con mayor sitios que fueran fáciles de la crítica para proteger su imagen. Sin embargo, también hubo otros intentos, y pienso, por ejemplo, en un poema del padre Plasencia titulado Umbra Victi, que dice: no olvidéis que sois gentes mal pagadas y viles las que me habéis perdido. Como de mi valía no llegaré a olvidarme, caído en agonía. ¿Aquiles pudo acaso olvidar que era Aquiles? Numerad vuestras víctimas si lo queréis por miles. Siempre será inconcusa verdad que gustó de perderme solo la tiranía, patrimonio y convivio de los que sois serviles. No me tengáis ni un ápice de piedad, si puede, que ruede el que de suyo esté también caído, y de nuevo enderezadlo, y conseguid que ruede. De estirpe que sonríe en la hoguera, rendido, pienso, que aunque la palma en el combate os quede, la secará mi justa maldición de vencido. Ole. Fíjate lo que está diciendo. Sí, sí, sí. Todo es un trasfondo de que
Ok, si me van a partir la mandarina en gajos, no importa. Adelante. Nada más que mi voz era tan fuerte que les voy a secar la mano. Y eso pues implicaba, de alguna forma tenía esta fricción. Y hay que entenderlo, eran aspectos de su época. Totalmente, claro. Alfredo de Plasencia va a morir sumido en una espantosa pobreza un 20 de mayo de 1930. Solamente asistieron unos muy pocos amigos. Precisamente le encargó él a su suegro, al señor Pío Cortés Ramírez, que le fabricara o le construyera un cajón con 3 tablas. Y una cosa muy interesante es que cuando llevaban en el cortejo hacia el panteón, una lluvia ligera de mayo los acompañó, pero una lluvia muy, muy, muy pequeña, muy sutil, muy ligera. Y dentro de la sorpresa fue que llegó un hombre en un carro. Fíjate lo que implicaba en esa época en Guadalajara que alguien llegara al cortejo en carro. O sea, ¿Sí? no era tan sencillo de todas formas. Pero se sorprendieron cuando se percataron que dentro del carro iba el obispo Camacho, que fue un gran amigo del padre Plasencia. Y el obispo Camacho se baja y pues todo el mundo a atender al señor obispo. Y él dijo que él le acompañará a su amigo, ahora el padre Plasencia, a enterrarlo al panteón caminando. El obispo Camacho tenía un pequeño conflicto en una pierna que le impedía caminar con agilidad. Entonces, pues naturalmente, para ayudarle a la cortesía era, eminencia, excelencia, ¿por qué usted no se sube en su carro y ya nos alcanza? Y la respuesta es emblemática de Camacho. Dice, ¿usted cree que no voy a acompañar a mi amigo a su última morada? No, señor, así está arrastrándome, pero yo lo acompaño. ¿Qué tal? Un punto muy bueno, creo yo, en ese sentido. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo y cómo la historia se encarga de ponerte en cada sitio? En ciertas universidades europeas se dedica por lo menos un semestre, a estudiar el existencialismo de la obra de Alfredo de Plasencia, puesto que él está catalogado como uno de los grandes filósofos existencialistas. Fíjate el trasfondo de un hombre de Jalostotitlán, un jalisciense ilustre. A tal punto llega que hay estudios comparativos sobre los poemas de Plasencia y la obra de Kierkegaard. ¿Qué tal? Este gran filósofo danés, donde hablaba sobre los aspectos de la metafísica de la religión, de que también hay amor y temor. Claro. Entonces, en otras partes del mundo es un sujeto sumamente reconocido. Y aquí hay que decirlo, tuvimos y tenemos por lo menos 2 grandes investigadores que se trataron de difundir la obra. El primero de ellos, mi querido amigo el padre José Rosero Ramírez, mejor conocido como el padre Chayo, quien hizo el primer estudio formal sobre Plasencia y quien rescata mucho de su obra. Y el segundo, el maestro que lamentablemente acaba de fallecer, nuestro querido amigo don Ernesto Flores, que en un año antes, o 2, el Fondo de Cultura Económica va a publicar la poesía completa de Alfredo de Plasencia. Pero solamente para precisar este contexto, intelectuales de la talla de Gabriel Said, de Carlos Monsiváis, de José Emilio Pacheco, siempre hacían, Juan José Arriola reconocía a Plasencia como el cimiento de su formación literaria. Así es, como un gigante. Como un gigante de las letras. Y muere el padre Plasencia a la avanzadísima edad de 54 años. ¿Qué tal? Híjole, pues aquí ya nos están indicando, como debe ser, por respeto también a los otros espacios, el corte definitivo, al menos de esta edición. Y pues apenas estamos empezando, Samuel. Hombre, aquí platicando muy a gusto. Pues lo que yo digo, ¿verdad? Y pues bueno, antes de hacer el corte ya de despedida, recordarte pues que este programa se transmite todos los martes de 6 a 7 de la tarde por la señal de C7 Televisión, también por radio, por esta multiplataforma a través de 96.3 de FM, 630 de la amplitud modulada. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque si estás por ahí escuchándonos en tus audífonos o vas en el camión, en transporte público o en tu auto, pues puedes llegar a tu casa y encender la televisión. O al revés, ¿no? Si estás ahí en casa y ya tienes que salir a la calle, pues nos puedes sintonizar a través de radio. Samuel, un último comentario para cerrar el programa el día de hoy y bueno, también cómo nos podemos acercar a la obra del maestro Plasencia. Sin duda alguna, el primero es agradecerles para que estudiar al hombre en su historia, en su circunstancia, y que don Alfredo de Plasencia debe ser un orgullo no solamente jalisciense, sino nacional, porque nos va a permitir entender lo que era una prosa no solamente poética, aunque parecía una contradicción,
sino de que el hombre puede hablar con inteligencia a su creador de una forma no solamente amigable, sino sobre todo sensible. Y bueno, pues invitarlos a que se acerquen a través de los estudios de estos dos personajes que les he hablado, el padre Chayo, José Horacio Ramírez, y sin duda alguna la obra cumbre al menos de este investigador que fue el maestro Ernesto Flores en torno a la poesía de Alfredo Replasencia. Y antes de despedirme, pues agradecerles que me hayan tenido a bien invitarme en este programa y decirle al señor Márquez que muchas gracias, señor Márquez, por su saludo. Perfecto, Samuel, un placer siempre platicar contigo. Gracias por tu tiempo. A nombre del titular de este espacio, Álvaro Abitia, mi nombre es Juan Pablo Balcells. Excelente tarde de martes. Aquí nos vemos la próxima semana ya con Álvaro. Chao. La mesa. Diálogos con la comunidad artística. La mesa.